Está usted viendo María Visión, el programa Sabiduría, Ciencia y Fe, y estamos tocando un tema que nos interesa a todos, porque queremos explicar, todos estamos asustados de las barbaridades que estamos viendo, de las barbaridades que hemos visto, y vemos cómo la tecnología, en la medida que avanza, no resuelve los problemas fundamentales, que es el problema del sentido de la vida, el problema de la religiosidad, el problema de la bondad, el problema del amor, el problema del fin del hombre en definitiva, ¿no? Para Lutero, habíamos comentado, la razón era la prostituta del diablo, era la ramera de Satanás, como decía él, porque efectivamente su convivencia con la fe siempre fue muy difícil y en general tendía a sofocar la fe. Ya sabemos que Lutero nunca estuvo tranquilo, si se confesaba no estaba seguro de que le hubieran dado la solución, si le daban la solución no estaba seguro de que hubiera valido, total que se murió sin estar seguro de haber sido confesado alguna vez bien y con muchos remordimientos espantosos, con unas dudas tremendas que no os la trasladó porque no les importaron a los demás, por lo menos este hombre, Lutero, pues era un hombre creyente, era un hombre que, equivocado o no, tenía una fe inmensa en el sentido de que le daba la salvación, de que confiaba absolutamente en Jesucristo, ¿no? Y eso se les ha olvidado a sus seguidores. A sus seguidores les importó muchísimo más quedarse con los bienes de la Iglesia, lo vamos a ver ahora, atacar a la Iglesia como si fuera la ramera de Satanás, verdaderamente. Y los protestantes en un primer momento hicieron eso. Empezaron, el mismo Lutero, con la guerra de los campesinos, que supone una matanza tremenda, y a partir de ahí no han cesado las matanzas, como vamos a ver ahora. Los ilustrados tenían fe en la razón, concretamente en que la razón, esto ya creían en la razón, pero veían que la razón iba a resolver todo. Es el cientificismo. La ciencia va a sustituir a la religión y nos va a dar el sentido de la vida. Eso ha sido un fracaso absoluto, un fracaso completo y total, como lo hemos visto en todo lo que ha pasado, la historia de Europa y la historia moderna. Aquí tengo algunos datos verdaderamente impresionantes que luego comentaremos, porque a veces da un poquito pena hasta comentarlos. Pero conviene darse cuenta de que, por otra parte, es muy importante. Si realmente yo me quedo con que la fe es lo único, todo es fe, y todo lo tengo que querer por fe, si no tengo razón, ¿dónde queda la libertad? Lutero no se dio cuenta, incluso que negó la libertad, claro. Libertad es una cosita de solo título, es una palabrita. Lo ha dicho Einstein también, no nos engañemos. Einstein tampoco admite la libertad humana, es uno de los gravísimos errores de Einstein, y se murió sin admitirlo. Por lo menos lo último que he leído de su vida, y lo dicen clarísimamente. Tiene cosas magníficas, maravillosas, un sentido común estupendo, pero pues se ve que los genios a veces también acaban metiendo la pata. Conviene darnos cuenta así de que si realmente la ciencia va a acabar con toda la discusión, que es lo que dicen los racionalistas, los científicos, la ciencia va a acabar por decirnos todo lo que no sabemos. Y no tendremos remedio que creer lo que la ciencia nos dice, porque la ciencia es exacta, no se equivoca. 2 y 2 son 4. Sí, porque lo hemos decidido, pero podría ser otra cosa. Es una tontería, pero esa tontería nos la creemos todos porque nos cuesta pensar, nos cuesta razonar y nos cuesta profundizar. Conviene darnos cuenta de que si no fuera verdad que el hombre tiene razón para ver y creer, y que cree para ver cada vez más, la libertad la mandamos a volar. Si la razón nos dice matemáticamente lo que todos tenemos que saber, entonces toda la humanidad sería una bola de bueyes que van en la misma dirección, que es lo que quieren hacernos los actuales. Lo que quieren hacernos los actuales. Los que nos gobiernan actualmente, hacernos tontos a todos para gobernarnos a la luz del poder del que esté en mando, como ahora es el de arriba, ya sabemos quién. Conviene darse cuenta de que de ser así, la libertad humana desaparecería, porque nadie podría objetar o disentir de un conocimiento del propio ser humano equivalente al de la ley de la gravedad. Si todo es ley de la gravedad, tan exacto como la ley de la gravedad, entonces tengo que creer que el ser humano pero es que el ser humano no es la gravedad, está sometido a la gravedad, que es una cosa muy distinta. La razón no ha dado lugar a conclusiones parejas. Por eso, suprimir la fe y quedarnos con la razón nos lleva a lo que estamos viendo, la disolución del pensamiento. Teorías y teorías y teorías, sustituyéndose las unas a las otras, todas pretenden tener la razón, incluso en la ciencia. Cada una analiza a las demás y la tacha de ilusoria, falsa, anticientífica, no es racional, no es científica, los mismos que están utilizando la razón y la ciencia para decirnos eso. Claro, ¿qué pasa?
que la convivencia entre, ya no hay religión, ahora queda la razón. ¿Qué pasa con la razón? Que empieza a chocar con ella misma. Mejor dicho, cada razón choca con la del frente, ¿eh? Entonces, si aparecen los marxistas, todo lo que no es materia es irracional, solo la materia. Llegan los nazis, solo la raza, solo la raza, solo la raza. Yo me muero de la risa cuando veo en los periódicos de hoy, que siguen hablando, en elecciones en Chile, triunfó el de la derecha frente a la izquierda. ¿Pero qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? Una pendejada. Y la izquierda otra. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la convivencia entre las diversas razones se ha hecho explosiva. ¿Quién tiene razón? ¿Rusia o Hitler? ¿Quién tiene razón? ¿Vietcong, Corea del Norte o Corea del Sur? ¿Quién tiene razón? ¿Los yihadistas o los otros? ¿Quién tiene razón? ¿Los pepes o los popus? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que nos están engañando, de que nos están mintiendo, de que estamos negando la realidad? Todos pretenden tener la razón. Vean nuestro, no me voy a meter porque en política no me meto. Lean los periódicos de cualquier día. Ahora, con las futuras elecciones, todos son buenísimos. Todos, yo llevo casi 60 años en México. No han arreglado nada. Los mismos problemas que teníamos, o muy parecidos, hace 60 años, los tenemos ahora. La dictadura, muy suavecita, la falta de libertad, muy suavecita, el ataque a la iglesia, nada suavecito, el ataque a las costumbres, abierto, un montón de cosas lo estamos viendo. Y todo porque la razón será la tuya, la mía no. Tu libertad será la tuya, la mía no. Que quede claro. Todas ellas pretenden tener la razón, basarse en la razón. Y cada ciencia, los científicos se pelean, se matan entre ellos. La Segunda Guerra Mundial creo que marca el declive de una Europa que puede interpretarse como un choque colosal entre la razón, entre comillas, de la ideología liberal, el comunismo, el fascismo y todo lo que tú quieras. Vamos, decir que La Habana es izquierda o que Cuba es izquierda es una mentira. No es ni izquierda ni es derecha, es una dictadura vulgar. Venezuela, izquierda, derecha, Chile, izquierda, derecha, España, izquierda, derecha, que se lo cuenten a su tía, que se lo cuenten a su tía. Yo no me lo creo, ni lo veo ni me lo creo. Dicen que ver es creer, en cierto modo sí. Pues yo lo que veo es que se están peleando todos. Cuando veo que siguen hablando de izquierda y de derecha, viendo la política, fulanito es de izquierda, ¿pero qué es la izquierda? Si son lo mismo, a la hora económica son lo mismo, dicen las mismas tonterías y meten las mismas patas. ¿Para qué nos engañamos? Entonces, ¿dónde está la solución? Si hablamos de los partidos políticos, pues da risa. Si hablamos de una democracia, no es democracia, pero ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que el hombre sepa que tiene un sentido de la vida, que nos lo ha marcado una fe histórica que ha utilizado la razón. Cristo no es un Popeye, Cristo no es un ser imaginario, es una realidad de hace 20 siglos que vivió y pisó una tierra que puedes pisar tú, y que puedo pisar yo, y que han pisado otros muchos, de todas las tendencias de que he hablado, pero que nos ha dicho: yo soy la verdad y la vida, y que nos da sentido a la existencia. Y cuando no se da eso, entonces pasa lo que estamos viendo todos los días en las películas, en la Revolución Protestante. Hace unos días los periódicos, y han salido, digo, ¿por qué se habla tan poco de la Segunda Guerra Mundial? No, padre, se han escrito muchos libros de la Segunda Guerra Mundial, sí. De la Segunda Guerra Mundial se ha escrito mucho, pero de la violencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿has leído las violaciones en masa cometidas
constatadas por el Ejército Rojo, por demócratas marxistas, comunistas, 2 millones de mujeres violadas y casi 250.000 asesinadas por la violencia roja promovida por Stalin. Las mujeres son vuestro botín de guerra, lo dijo Stalin. No dejéis una mujer alemana, lo dijo Stalin. Está en los libros. Léete el librito de Anthony B. Bohr, Berlín, la caída, 1943. Mostró la descomunal, con toda la documentación de la masacre que el Ejército Rojo hizo en territorio alemán. En la toma de Berlín, más de 100.000 violaciones. En Hungría, 55.000 violaciones. Léete, ahora que tenemos también, historias de los americanos. Estos tuvieron más freno, esto estuvo frenado por la política, estos condenaron a algunos de los asesinos, muy poquitos, pero también ocultaron las barbaridades, que no hay que echar la culpa a Estados Unidos, hay que echar la culpa a la guerra. Los culpables son los que hacen la guerra, porque luego en guerra, claro, ante la situación, si estás sin comer, las mujeres alemanas no iban con los soldados americanos cuando llegaron, iban llevándoles comida, pedían comida, y ellas pagaban con su cuerpo. Era la realidad. Se morían de hambre, tenían un niño que tenían que alimentar. Estas barbaridades pasan, ¿por qué no las pensamos? Preferimos irnos a ver cualquier película estúpida por ahí, ¿no? Lo que me espanta es ver la estupidez de la gente cuando premia cosas inmorales, cuando cualquier cosa inmoral le parece adelante, le parece vivo, le parece moderno, le parece... ¿Pero dónde está la realidad? La realidad no es esa. La realidad no es esa. Hemos de comprender un poquito todo esto para no meternos en estas equivocaciones que estamos viendo continuamente ahora. Por eso, para Lutero, que iremos viendo también las guerras religiosas, que no fueron religiosas, fueron con pretexto religioso. El pretexto era la religión, pero no eran protestantes contra católicos, porque la mitad eran protestantes y católicos y calvinistas, y no contra protestantes, calvinistas y católicos. Los datos son incuestionables. Que no nos engañen. Nos han engañado los ingleses, los alemanes, los holandeses fundamentalmente. Por eso, la Segunda Guerra Mundial, que dicen que ha marcado el decline o el declive de la Europa, no puede interpretarse como un choque colosal entre las ideologías liberal, comunista y fascista, porque es que la fe no puede, no nos ponemos de acuerdo con la fe, menos con la política. Si la fe no ha puesto de acuerdo a muchos, la ciencia no ha puesto de acuerdo a nadie. Y digo a nadie. Racionalismo, empirismo, liberalismo, socialismo, marxismo, fascismo, existencialismo, personalismo, estructuralismo. ¿Hay más cosas? Sí. Ahora la posverdad, que ya ni dan nombre. ¿A dónde vamos? Palabras, 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 con las que evadimos los hechos, los hechos, los hechos. Hay que pensar un poco. Hay que hacer memoria. Hay que acordarse, alguien dijo, porque a veces dice, es que no me puedo acordar, no tengo memoria, he perdido la memoria. Algunos dicen que la memoria es la ciencia del estúpido, la ciencia del bobo, la ciencia del tonto. Eso es el olvido, el no recuerdo, el no me acuerdo. Es la ciencia de los que no piensan. Hay que pensar, hay que ponerse en la realidad y sacar consecuencias de esa realidad. Por eso es una pena ver cómo está el mundo, aunque me da mucho gusto también comentar libros como este que tengo aquí, en mi mano izquierda, que es un libro en el que una persona, una mujer, por cierto lo he comentado ya, una mujer muy inteligente, profesora de historia, casada como Dios manda, María Elvira Roca Barca, Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español.
Y hablando de la culpa de los protestantes, y concretamente del protestantismo inglés, o mejor dicho, del anglicanismo, que es el protestantismo inglés. ¿Y por qué es anglicanismo? Porque para ser inglés tienes que ser anglicano, si no, no eres inglés. Los católicos no eran anglicanos, no eran por lo tanto católicos, aunque eran ingleses igual que los demás. Eso no querían decir. ¿Qué hicieron? Aprovechar la leyenda negra que había empezado con los italianos, un poquito, aunque no tan exagerados, y voy a leerles simplemente para que se den cuenta a dónde llega el asunto, porque hay un texto aquí larguísimo, pero que refleja todo lo que en el siglo XV-XVI sucede en Inglaterra. En Inglaterra entra, como saben ustedes, en 1524 Enrique VIII. Enrique VIII lo que hace es mandar a volar al Papa y quedarse con la Iglesia. No cambia la religión, yo soy el Papa, nada más. La religión sigue siendo igual, pero ya no es igual porque no obedeces al Papa, evidentemente. Pero en texto, él no cambió nada. ¿Qué hizo? Cargarse a todos los opositores. Le corta la cabeza a Cícer, le corta la cabeza a Tomás Moro y dice, si eres inglés, tienes que ser anglo, tienes que decir lo que yo digo. ¿Y qué es lo que dice él? Está escrito de una manera muy curiosa. Dicen que tiene origen italiano en italiano, pero en fin, esto se divulgó en Inglaterra, estaba también en Alemania, estaba en origen un poquito en Italia y, por supuesto, en los Países Bajos y concretamente en Holanda, donde se queda el príncipe de Orange más o menos al mando de todo. Y dice, debemos aprender a despreciar aquellos magníficos don Diegos. Don Diego es una imagen de un caballero español del que se ríen en Italia porque es muy presumido, es muy fanfarrón, pero eso sí, cuando se ponen a pelear no hay quien se le acerque, eso sí, cuyas heroicas proezas son baladronadas y alardes y ellos mismos en su mayor parte sombras sin consistencia. Qué humanidad, qué fe, qué cortesía, qué modestia y civilización podremos encontrar entre esta escoria de bárbaros. La escoria de bárbaros son los hispanos de aquella época. Pueden ser confirmadas por la comparación de su conducta con la nuestra. Tiene el descaro de compararse con ellos, que eran los que estaban verdaderamente en esta situación. Comparando nuestra conducta con la de esta gente degenerada, la nación española es desleal, voraz, insaciable por encima de las demás naciones. La naturaleza y la índole de los españoles, en los que pueden verse conjuntamente incorporados una taimada zorra, un voraz lobo y un rabioso tigre. El español es también un inmundo y sucio puerco, una lechuza ladrona, esto está escrito, y un soberbio pavo real, una legión de diablos. Colón nunca hubiera planeado este viaje si se hubiese parado a pensar en los hombres a quienes llevó. Se convertirían al punto en leones. De repente los hombres, leones, panteras, tigres y otras bestias salvajes. ¡Oh turcos! ¡Oh escitas! ¡Oh tártaros! Regocijaos, pues, cuanta mayor sea la crueldad de España, menos la parecerá la vuestra. El autor de este libelo, que se atribuye a un famoso veneciano llamado Guicciardini, era la caracterización de los españoles que hacían en Inglaterra, sobre todo en la época de Isabel, ahora de teatro. Dice así, esto está sacado de un árbol del odio, lo pueden ustedes encontrar en internet y está muchas veces editado un tal Powell, que habla dice, España es y por siempre ha sido el sumidero, el charco y el montón más grande, enfangado y asqueroso de la gente más abominable, invecta y ayecta que jamás viviera sobre la tierra. La perversa raza de esos medio visigodos, porque ser visigodos para ellos era no ser romano, y no ser romano era no ser lindo, no ser sabio, no ser artista, no ser todo este listo, escritor, etcétera, 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 ¿no? Reinarán estos semimoros, semijudíos y semisarracenos, reinarán esos marranos, sí, estos impíos ateos sobre nosotros, que somos reyes y príncipes. ¿Qué te parece? Los ingleses, reyes y príncipes. Estos españoles, con su insaciable avaricia, su crueldad superior a la de un tigre, su suciedad monstruosa y abominable lujuria, su lascivia y animal violación de matronas, no deja nada, esposas e hijas, su sin par y sodomítico estupro de muchachos jóvenes, pero no queramos, somos maricones también, por esto éramos todos, que estos semibárbaros españoles han cometido. Lean El árbol del odio de un tal Powell, donde recoge, no el autor recoge lo que estaba escrito en aquella época y lo que los ingleses
pues lo hacían, por ejemplo, en las predicaciones anglicanas, lo hacían continua y constantemente. Para acabar con esto, dice Raleigh, escribió: en materia de religión se necesitaría un volumen si yo me pusiera a decir cuán irreligiosamente cubren sus sórdidas y ambiciosas pretensiones con ese velo de impiedad. Insiste, los españoles eran y son poco menos que ateos. Ándale, ahora resulta que somos poco menos que ateos. El capellán de Drake, el famoso pirata inglés, desliza el rosario de tópicos hacia la depravación sexual, porque allí donde hay españoles, dice, no solo hay prostitución, sino inmundicia de Sodoma, que no debe ni nombrarse entre cristianos. Hay un inglés que eso dijo, que realmente los sermones de esta época eran gente que había perdido la cabeza por completo, ¿no? Era una hispanofobia que se había disparado de tal manera, lo iremos viendo un poquito con detalle en la época de Isabel de Inglaterra, de María, la Inglaterra, que también la atacan mucho, porque ella volvió otra vez al catolicismo, era nieta de los reyes católicos, hija de la reina repudiada por Enrique VIII, pero claro, la sucede luego Isabel, y tanto, sí, también María mató a bastantes gentes protestantes, defendió, volvió a poner la iglesia en su sitio, pero estuvo 6 años, 7 gobernando, e inmediatamente entra Isabel, que tenía que justificar porque era hija ilegítima, por lo tanto no podía ser reina, pero cuando se quiere disimular las cosas, se disimula todo o se encuentra la manera de disimular. Iremos viendo poco a poco esta pobre Europa tan mentida, tan mal explicada, tan injustamente denostada, sobre todo algunas naciones, especialmente por los protestantes y los seguidores de los protestantes. Esta es la realidad innegable que han ocultado estupendamente bien. Veremos cosas divertidísimas de cómo, por ejemplo, se ha ocultado la famosa Invencible. Si oímos hablar de la Invencible, inmediatamente pensamos en la derrota que Isabel hace a Felipe II. Y no nos damos cuenta, la Invencible no terminó ahí. La Invencible fue al año siguiente. Al año siguiente, cuando la reina, bueno, ya lo contaremos, porque es muy interesante, ya veremos que ni fue batalla, ni fue así que hubiera un vencimiento por parte de los ingleses, ni muchísimo menos, pero veremos cómo, curiosamente, la tempestad acaba con las dos invencibles, la inglesa y la española. Esa es la realidad. Pero veremos cómo es muy difícil de explicar cuando se acierta la realidad, porque la realidad la verdad siempre aparece. La asesinamos todos los días y resucita todas las mañanas. Por eso vale la pena estas cosas irlas leyendo, aprende uno mucho dedicando un poquito de tiempo a pensar, un poquito de tiempo a recordar. Es verdad que dicen algunos, eso que acabo de comentar, que la memoria es la sabiduría de los tontos, es la inteligencia de los tontos, es la ciencia de los tontos. Están exagerando un poquito también. Estos dichos a veces valen en un cierto momento, pero no hay que aplicarlos sin un poquito de prudencia. Por eso tratamos con cierta prudencia, sin dejar de ver que la culpa que hemos tenido los católicos también en muchas de estas cosas, pero que no nos engañen, que no nos echen toda la culpa cuando la culpa está muy repartida. Es la realidad entre católicos y resto de los protestantes, y más bien va por el camino de los protestantes que por nosotros. De hecho, la Iglesia católica sigue igualita. Los protestantes ya no creen en Lutero, no hay nadie que siga a Lutero hoy. Se llevan evangélicos, pero los evangélicos están divididísimos también. Hay calvinistas, hay zuenglianos, en fin, todos estos, y luego un montón que vienen después del siglo XIX, que es cuando empiezan propiamente las sectas. Las sectas ya se han separado por completo de los auténticos protestantes, aunque ese sigue en el origen. Me están advirtiendo de que ya hay que ir terminando, entonces simplemente les animo a leer libros que explican la historia de Europa como Dios manda, que explica un poco el protestantismo como Dios manda, el catolicismo como Dios manda, la historia de la Iglesia como Dios manda, y vamos a poner a cada quien en su sitio. No como han hecho los protestantes, que todas sus vergüenzas y todas sus maldades se las han echado a los católicos, especialmente españoles y un poquito también a los italianos. Los franceses se salvan porque se han ido con ellos también. Terminamos, sigan ustedes viendo el programa en María Visión, están ustedes viendo Sabiduría, Ciencia y Fe, y estamos intentando explicar un poquito cómo el mundo de hoy se explica precisamente por las tergiversaciones del mundo de ayer. Muchas gracias por el programa, sigan escuchando y sigan viendo María Visión.